especial para que pudieran nacer ese que les había prometido a Adán y a Eva, que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Guardó esa línea de Abraham, de Jacob, de gente que estuvo escuchando a Dios. A mí me impresiona Jacob, porque Dios le decía: a ver, Jacob, sí la regaste muy gacho y eras bien mentiroso, pero levántate y vete. ¿A dónde? Allá al desierto. Jacob era ganadero y tenía familia y veía el desierto. Imagínense, ganadero en el desierto. Pero creyendo en Dios, se iba hacia el desierto, y dice la escritura que no llegaba y se ponía: claro, me mandaste al desierto, aquí yo sufro tanto porque no hay hierbita para mis animales. No. Si le suena conocido, discúlpeme. Si le ofende, pues qué bueno, porque le queda. Él se ponía a cavar. ¿Se imaginan cavar bajo el pleno rayo del sol, desierto? Y cavaba. Y la escritura dice que donde cavaba, ¿qué? Hallaba pozos de agua. Él sabía que Dios no lo iba a mandar a morirse, pero él tenía que chambearle. Dios iba a hacer su parte, él tenía que hacer la suya. Esto me gusta, porque si Dios te mandó a un desierto y tú estás esperando que de ahí te llueva, te vas a frustrar y te vas a amargar. Así no pasan las cosas. Si Dios te manda al desierto y no ves nada, ahí trabaja, ahí esfuércense tus manos, porque Dios las va a bendecir, porque Dios no está loco, porque Él ama a sus hijos, porque no te va a mandar a morir, pero tú tienes que esforzarte. Y cuidó la línea y pasó por Jacob y luego José y luego shalala, hasta Cristo. Hijo de la simiente de David. Esto me llama mucho la atención, porque cuando estamos en Samuel, el pueblo, teniendo rey, por rey a Dios, un poquito antes, los sacerdotes y los reyes se corrompen, porque Dios entonces le dice a Moisés un sistema de sacrificios, estoy en Deuteronomio, por los medios del cual, ¿por qué Dios hizo el sacrificio del tabernáculo? A ver, piénselo, quiero escuchar su opinión. ¿Por qué Dios hizo el sistema de sacrificios? Dios una vez más estaba haciendo el intento de limpiar el pecado del pueblo para poder hablar con él. ¿Y qué creen que pasó? Dios lo logró. Cuando ellos hacían sus sacrificios, la presencia del Espíritu Santo se manifestaba en el arca. El gobernador regresó a la tierra. Lo había logrado. Pero no era suficiente, porque ese sacrificio, como era de animales, no era permanente. Entonces tenían que ir de continuo a hacer sacrificios. Y Dios establece la ley de las ofrendas de amor, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de primicias, como una forma de decirle: yo quiero que mi espíritu gobierne. Y Dios escoge el pueblo de Israel como un prototipo de lo que iba a hacer con la humanidad. Por eso dice la escritura que Israel es la oliva y nosotros fuimos injertados en la oliva. Todo lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, a usted y a mí nos sirve para saber cómo Dios es con nosotros. ¿Hasta aquí me va siguiendo? Ok. El Espíritu Santo regresó, pero ¿qué creen que pasó con el pueblo? En Samuel dice que dijeron: pues sí, está muy padre, y Dios hasta nos da las victorias, pero nosotros queremos ser como los demás pueblos, queremos rey. Y Samuel: ya tenemos, uno de aquí de la tierra. Y todavía Dios les advierte: ¿para qué quieres rey? Te va a oprimir, te va a sacar hasta el jugo. Y el pueblo dijo: pero queremos rey.
una vez más, cuestionando al rey. Queremos rey. Y Samuel, dice la escritura, que lloraba. Y le decía a Dios, no llores. ¿Quieren rey? Dale rey. Y que con su pan se lo coman. Y Dios les da rey. Y efectivamente, les fue como en la feria con el rey. ¿Se acuerdan, Saúl? Les fue como en la feria. Pero aún así, Dios levanta un rey conforme a su corazón para que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Y junto con él gobernara. ¿Se fija lo cuidadoso que ha sido Dios con nosotros? Que a pesar de nuestras rebeliones y de nuestros intentos de autogobierno, Él salvaguarda que su Santo Espíritu se establezca en la tierra. Hasta que llega uno que nació aquí y vino para acá y se ofreció por sacrificio permanente. Un sacrificio perfecto, que lo que iba a hacer es que este espíritu ya no iba a permanecer sobre al menos nada más. Iba a ser tan perfecto su sacrificio que iba a restablecer por completo la autoridad del ser humano conectado con su rey. Y entonces el Espíritu Santo ya no iba a estar sobre él, sino una vez más dentro de él. ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso rey! ¿Sí me entiende qué grande es que usted acepte a Jesús en su corazón y que el Espíritu Santo vuelva a morar en nosotros? Es que nosotros, cuando hacemos nuestra oración de fe y el Espíritu Santo viene y entra en nuestro corazón, nosotros somos restaurados al estado original. Y con ello toda la autoridad y todo el poder y toda la conexión con Dios. Por eso empezamos a escuchar su voz. Entendemos las escrituras. El que está aquí adentro, que lo conoce a él, que conoce sus secretos, está con nosotros, abriéndonos los ojos, abriéndonos los oídos y abriéndonos el corazón para entender la voluntad del Rey. Gloria a Dios. Inmediatamente se empieza a mover, ¿verdad? Maravilloso Espíritu de Dios. Maravilloso Espíritu de Dios, que decide ocupar este templo para ejercer la voluntad del que lo envió. ¡Wow! Y ahora el Espíritu Santo es el que nos muestra que este prototipo de los propósitos del Rey es el que empieza a decirnos los secretos del matrimonio, los secretos de la paternidad, los secretos del amor al prójimo, del amor a los enemigos. Es ese el que está morando aquí adentro. Pero el problema está en que a veces tú y yo seguimos peleando el autogobierno, queriéndonos sacar de nuevo, no sujetándonos a nada. ¿Sabes por qué vamos a ir a entregar nuestras primicias, optando por la incomodidad que es ir a un lugar donde no está cómodo, más temprano, con más hermanos, llevar el pan, la comida? ¿Sabes por qué? Porque creemos en un principio que se inscribió aquí arriba, el principio de la sujeción. Y si nuestro pastor dice que así se va a hacer, así se va a hacer y punto. Amén. Y es ese Espíritu Santo dentro de nosotros el que dice, ay, qué flojera ir hasta allá. Luego, los hermanos luego ni van. Y viene el Espíritu Santo, pero por obediencia y sujeción. Vamos. Amén.
no se inscribió aquí, se inscribió acá. Y es dentro de nosotros, el que hace vivir ese principio. Todos el prototipo de los sacrificios de animales y la ley que lo hacía santa a la nación de Israel para poder tener el Espíritu de Dios en medio de ellos, se abolió cuando Jesús murió en la cruz. Y hoy usted y yo ya no tenemos que irnos afuera de la ciudad cuando estamos reglando, alejarnos de todos cuando acabamos de tener un hijo. Los hombres ya no tienen que estar yendo a cortarle la cabeza a los machos cabríos. Ya no. Jesús lo hizo todo y con eso nos hizo santos. Con eso hizo todo. Pero hay principios que permanecen por causa de que así funciona el reino de los cielos en la tierra. Quiero que vayamos aquí, vamos a Ezequiel. ¿Hasta ahí cómo va? ¿O ya lo confundí? ¿Hasta ahí bien? Preguntas. Le voy a dar chance que me haga alguna pregunta al respecto, no voy a salir con que, oiga, ¿y Adán tenía ombligo? Nada que ver. ¿Ah? ¿Quieres decir algo, amor? Ezequiel 44. Ok, Ezequiel 44. Dice ahí, leyes sobre los sacerdotes. Y los levitas que se apartaron de... Ok. ¿Y los levitas, sí? ¿Estoy ahí? 44:10, ¿no? Ah, ok, 44:10. Sale. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Quiero que vean aquí. Ya no tenemos que ir a hacer sacrificios, pero sí se establece que no debemos ser idólatras. ¿Sale? O sea, ya no tenemos que ir a apedrear a los idólatras, pero se mantiene la ley de que a Dios le provoca náuseas la idolatría, como dice su palabra. ¿Sale? Váyame siguiendo. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Más los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Cuando Dios se dio cuenta que el pueblo no quería su gobierno, Dios levanta un grupo de todo el pueblo que iban a hacerle por sacerdotes. De ahí que algunos le servimos. ¿Por qué no todo el pueblo? Porque no todo el pueblo quiere. Porque no todo el pueblo tiene llamado. Y entonces sí, ya no vamos y hacemos sacrificios, pero sí somos los que Dios nos ha establecido para hacer saber su voluntad al pueblo. Cuando estos sacerdotes y estos reyes se corrompieron, ¿sabes qué hizo Dios? Levantó profetas. ¿Sabes qué hacían los profetas?
con su Espíritu Santo encima, guardados, duros de roer, iban y eran los que corregían a los sacerdotes y a los reyes. ¿Sí me explico? Dios tocaba el corazón de los reyes y de los sacerdotes, pero cuando estos se corrompieron, levantó profetas. Gente decidida a amar tanto a Dios como para ir delante de los reyes y de los sacerdotes a decirles así, dice el Señor. Muy interesante, ¿no? ¿Sabe por qué en este tiempo Dios está en el mismo canal? Por la corrupción de su pueblo. Y el Señor levanta a unos bien locos que vienen y le dicen: ¡que hagas la voluntad del Señor! Ay, me gritó bien, pero es malo de cara. Cuando el sacerdote y el rey se corrompen, Dios levanta a unos que les vale gorro si los encierran en la cárcel, si los tiran en el lodo, o si los meten en el estiércol, o si hablan mal de ellos. Van así, dice el Señor. Todo esto porque Dios se quería hacer escuchar. Dios se quería hacer escuchar. Y entonces es bien importante que tú sepas que solamente Dios quiere una cosa, y es que su plan sea completado. Y ese plan no se puede completar si tú no eres sensible al gobierno de Dios. Porque la Escritura dice que Jesús no vino a salvarnos. Ese no era el plan original. Dice que vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Vino a hacer el sacrificio perfecto por el cual el Espíritu Santo pudiera cumplir la profecía de Joel que decía: y en el día del Señor el Espíritu del Señor se derramará sobre toda ¿qué? Carne. Y eso no iba a ser posible si no había un sacrificio por el pecado que fuera completo, para que el Espíritu Santo no nada más pudiera estar e irse, sino quedarse y vivir dentro. ¿Y para qué Dios quiere? Para que el reino de los cielos se establezca sobre la tierra. Ese es el plan original de Dios. No es su plan original hacer una religión y bien bonita y bien grandota. No, Dios quiere que su reino se establezca en la tierra. Para eso mandó a Jesús y para eso el Espíritu Santo está gobernando a través de nosotros. Así que el plan de Dios no es que hagamos buenas obras. El plan de Dios no es que hagamos grandes iglesias. El plan de Dios es que toda la humanidad junto con Él seamos una familia que se establece como un reino en la tierra. El reino que se estableció originalmente en el cielo. O sea que si la religión que profesas no se encamina a establecer el reino de Dios en la tierra, está tu religión equivocada y te va a llevar a caminos de confusión. Y tú podrás ser un gran ayudador. Y hay gente que dona orfanatos. Y hay gente que únete a los optimistas. Y hay gente que saca a través de grupos sociales a la gente de sus vicios. Sí, pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que vengamos a la tierra a tener hijos. El plan de Dios no es que nos casemos. Esas son reglas y leyes de convivencia de quienes vivimos establecidos en el reino. Los que vivimos establecidos en el reino damos. Los que vivimos establecidos en el reino creemos en el matrimonio. Los que vivimos establecidos en el reino creemos en la ley moral de Dios, en que la fornicación está mal, en que mentir está mal, robar no está bien. Y pedimos perdón por nuestros pecados y corregimos y tomamos el sacrificio de Jesús para que seamos perdonados de nuestros pecados, pero nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Y como Jesús se ha dejado gobernar por el Espíritu Santo,
se manifestaba la naturaleza del reino de los cielos a través de lo que él hacía. Para Jesús no era, no decía, espérenme, déjenme, voy a ayunar 3 días porque tengo que ir a levantar un muerto. No, era natural. Él llegaba y comía y muy bien. ¿Qué hay que levantarlo? Jesús no decía, ay, pues a ver si se levanta. No, él sabía. Él lo declaró así en la sinagoga de Jerusalén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ni siquiera dentro de Jesús todavía. No podía, no había un sacrificio que quisiera permanecer el Espíritu, pero sí lo tenía sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y pregonar las buenas nuevas del Señor. Amén. Jesús lo declaró así. Y ahora nosotros tomamos ese sacrificio perfecto, Dios nos hace santos, justificados del pecado, y entonces el Espíritu Santo ya no viene sobre nosotros, dentro de nosotros. Entonces sería natural para nosotros ir por la calle, ver a un enfermo y decirle, en el nombre de ese que me hizo santo y justificado, levántate. Y tendría que levantarse. No es que tengas un llamado al don de las sanidades o que tengas un llamado a perfección. Esos son términos para administrar el reino. Tiene que haber quien enseñe, sí, pero nadie tendría que enseñarte nada de eso si vivieras bajo la administración del reino. Simplemente sería algo que se manifestaría por tu relación con el gobernador que llevas dentro. Él gobernaría tu vida y entonces no tendrías dudas de, ay, oiga, ¿y estará bien que me case o no me case? Un papel no nos hace amarnos más. Si tú hicieras caso al gobernador que vive en ti, sabrías que no es porque te ames o no te ames, es porque quieres agradar al que te gobierna. Obedecerte, sujetarte. Esa palabra sujeción que causa urticaria. Hay hermanas que se sujeten a su varón. Uy, no me toques ese son. Aquí me achachi, decía el doctor Chapatín. Me achachi. Sujeción debiera ser una palabra que nos llenara de gozo. Porque es de esa sujeción que nosotros podemos tener todos los beneficios, el poder y la gloria de este lugar. Jesús no era místico. Ahora le quieren echar, ¿no? Ay, se crió con los sumerios, por eso tenía poder mental para levantar. No conocen al Espíritu Santo que mora en ti y en mí. No lo conocen, porque sabrían que Jesús no tuvo que estudiar con nadie. Lo único que tuvo que hacer es sujetarse, cumplir con la ley que en ese momento lo iba a hacer santo como hombre, para que el Espíritu Santo estuviera sobre él. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Y dicen que bajó el Espíritu Santo en forma como de una paloma. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué se oyó del cielo? Este es mi Hijo amado. ¿Por qué se manifestó así la voz de Dios? Porque Jesús se estaba sujetando a su trono. La sujeción lo que te va a traer es respaldo del Padre. Cada vez que tú te sujetas a su palabra, Dios está diciendo desde los cielos, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cómo? Y dice ahí mismo en Ezequiel 28, ya me entendió, acá estaban corrompiéndose y Dios dijo que se levante un grupo de sacerdotes. 28, y habrá para ellos heredad. Para los siervos de Dios hay heredad. ¿Cuál es su heredad?
casas, coches, mansiones, no. Dice aquí, yo seré su heredad. ¡Gloria al Rey! ¡Aleluya! Él es mi heredad y de todo el que le sirve. ¡Aleluya! Pero no les den posesiones en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será para ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todas sus ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas sus masas, para que repose la bendición, no en casa del sacerdote, en la suya. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Esto es maravilloso, porque Dios les estaba haciendo entender que cualquiera que decidiera servir a Dios dejándolo todo, iba a mover al pueblo para que nada les faltara. No te preocupes. A lo mejor no tendrás las escrituras de tu casa aquí, pero conmigo no te va a faltar. Amén. Y igual que sí. Gloria a Dios. Y entonces Dios nos deja ver que todo lo relacionado a los sacrificios para alcanzar la santidad, Jesús los hizo y ya no lo tenemos que hacer. Pero lo relacionado a la administración de su casa y de su pueblo, eso permanece para siempre. Por eso nosotros creemos en el poder de esos prototipos que Dios usa. Por eso somos una iglesia que creemos en el poder de dar las primicias. Por eso somos una iglesia que creemos en el poder de dar el diezmo. Porque Dios sabe y no ignora que vivimos en un mundo en donde necesitas monedas para ir a comprar la carne. Porque necesitas monedas para ir a pagarles un brincolín a tus hijos. Él sabe. Y Él nos enseña el prototipo del cielo, de cómo funciona en el cielo, para que lo establezcamos en la tierra. Y entonces para usted y para mí no hay diferencia. En tu presencia, el cielo y la tierra no es un canto, es una batalla. Cuando tú estás establecido en obedecer al gobernador, estás establecido en hacer que el reino de los cielos se establezca en la tierra, ya no hay diferencia. Lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Y entonces la tierra se vuelve el reino de los cielos, donde tú y yo, como representantes de ese reino, nos paremos. En el momento en donde trabajas, trabajo en el Seguro Social, esa clínica del Seguro Social es el reino de los cielos mientras tú estés ahí parado. Gloria a Dios, aleluya. Y las cosas del cielo van a pasar en la tierra. Todo está en que uno tengas el conocimiento, y dos, lo creas, y tres, lo apliques. Amén. Vamos a Deuteronomio 26. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? Es bien curioso ver cuando sales de la iglesia, bueno, del templo, sales y empiezas a ver divorcios, golpes, mentiras, fraudes,
robos, y empiezas a ver el mundo sin Dios y empiezas a darte cuenta cuán necesario es tener el conocimiento real de la palabra de Dios para poder decirle a la gente: no tengas miedo, no te quedes ahí, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, hombre, pagó el precio de nuestra santidad para que el Espíritu Santo regresara a la tierra y nos gobernara. Entonces, si tú sigues haciendo tu santa voluntad como hijo o hija, como esposo o esposa, como congregante, si sigues haciendo